Así que el mensaje que quería compartir en este día lo he titulado meditar. Meditar. Sí, ahí están los textos de la palabra. Y también desde aquí, como siempre, le mandamos un saludo a las personas que a través del internet escuchan estas prédicas. Que Dios los guarde y que Dios los bendiga, así como a todos nosotros. Así que el tema de hoy es meditar. Prepare por favor su Biblia, subraye los textos que le llaman la atención, porque eso es una manera de que usted se vaya edificando y que usted vaya siendo cuidadoso, marcando aquellos textos que le llaman la atención, porque ahí Dios le quiere hablar. Así que meditar, este es el tema para el día de hoy. Y esta es la palabra que quiero compartir con ustedes. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es meditar? ¿Qué es meditar o meditar? Pues, sencillamente es pensar, es considerar un asunto con atención, con detenimiento, para estudiarlo bien y formarse una opinión clara para la toma de decisiones después de haber meditado. O sea que meditar es pensar, considerar un asunto con atención, con mucho detenimiento, estudiarlo bien desde el principio hasta el final. Y cuando uno estudia bien un asunto, sea el que sea, pues entonces uno, después de haber estudiado ese asunto, uno también tiene que mirarlo de diferentes ópticas o de diferentes puntos de vista. Porque a veces nosotros vemos las cosas desde un punto de vista, pero cuando las vemos desde el punto de vista opuesto, desde otro punto de vista, pues la cosa puede cambiar y el Señor nos puede ayudar mucho a nosotros. Así que meditar es pensar, considerar un asunto con mucha atención, con mucho detenimiento, para poderlo estudiar bien, para que no se nos quede ningún fleco afuera, sino que lo estudiemos bien y así nos formamos una opinión para la toma de decisiones que procedan después de haber estudiado el tema, el asunto. Antiguamente, hermanos, ustedes y yo sabemos que no habían tantos entretenimientos como los que hay hoy en día. Hoy en día la gente no tiene mucho tiempo para meditar, porque los entretenimientos y el internet y la televisión y tantas cosas pues roban el tiempo de meditar, y la gente no puede meditar, no puede pensar, no puede aislarse, irse por ahí a un sitio solitario, a una montaña, a orar, a buscar del Señor, a pensar con un papel, con un lápiz, para ir tomando nota de todos los pensamientos que el Señor nos quiere, porque si usted lo piensa pero no lo escribe, pues eso no se queda en la mente. Pero recuerden que Jesucristo dijo: lo que es escrito, o lo que está escrito, escrito está. Entonces, cuando uno escribe las cosas, eso como que refuerza las ideas y que nos aclara las ideas. Entonces, cuando hablo de la meditación, que es el tema de hoy, no me refiero a eso que el mundo le llama la meditación trascendental. Ustedes saben que hay una secta por ahí que habla mucho de la meditación trascendental, que consiste en que la gente se ponga en cuclillas y ponga las manos así, dejan la mente en blanco o empiezan a repetir mantras y cosas así, porque eso de la meditación trascendental son prácticas que fueron creadas en la India a mediados de los años 50, y esas prácticas de meditación trascendental se extendieron por todo el mundo, pero no es a la meditación trascendental a la que yo me estoy refiriendo en esta mañana. Me estoy refiriendo a meditar, a pensar, porque la vida, hermanos, pasa rápido. La vida pasa rápido, veloz como un caballo. Y tenemos que planificarla bien. Debemos buscar tiempo para meditar. Meditar en los tres tiempos, ¿verdad? En el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Qué ha sido? ¿Cómo ha sido mi vida en el pasado? ¿Cómo está siendo en el presente? ¿Qué voy a hacer en el futuro?
Hay personas que no dedican tiempo a meditar, a reflexionar, a pensar, a analizar su pasado o su presente y pensar a dónde quieren llegar. Todas esas cosas uno se las tiene que replantear, si es que de verdad uno quiere mejorar. Así que el pasado, ¿qué tal ha sido tu pasado? Bueno, malo, regular, como quiera que haya sido. ¿Quieres que se repita? ¿Quieres que no se repita? ¿Estás arrepentido de alguna de las cosas del pasado? ¿Algo hiciste bien? ¿Algo hiciste mal? Piensa, estudia, escribe, el presente también. Estúdialo, examínalo, mira qué estás haciendo en el presente y qué vas a hacer en el futuro, a dónde quieres ir, todo eso. Meditar es hacer una evaluación de cómo ha sido tu vida en el pasado, cómo está siendo en el presente, cómo quieres tú que tu vida sea en el futuro, dónde quieres ir a morar cuando se acaben tus días en esta tierra, porque tú podrás ser joven y podrás decir, bueno, todavía me quedan muchos años de vida. Sí, pero el tiempo pasa rápido, pasa volando. No debemos dejar que el tiempo pase sin entrar nosotros en una meditación seria sobre qué futuro queremos tener y a dónde queremos llegar. Saque tiempo, hermano, para meditar, porque muchas veces la gente está tan entretenidos con las cosas del mundo que no sacan tiempo para meditar, para pensar cómo ha sido su vida, qué está haciendo en el presente, qué va a hacer en el futuro. Miren, hermano, una de las etapas históricas más brillantes del pueblo de Israel sucedió en la época del rey Salomón, el hijo de David, ¿verdad? El rey Salomón, con su esplendor y con su gloria, con el hermoso y glorioso templo de Salomón que se construyó en Jerusalén en el año 957 a.C. Pues ese hermoso templo, toda esa gloria, toda esa hermosura se vino abajo. Años más tarde ese hermoso templo y la ciudad de Jerusalén fue destruida, arrasada completamente por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y los judíos fueron castigados, fueron llevados cautivos a Babilonia. Allí estuvieron 70 años en el extranjero, en el destierro, en Babilonia, por sus pecados, por su idolatría, por sus maldades. Dios castiga a su pueblo porque Dios ama, y al que Dios ama, Dios lo castiga. Y cuando los judíos regresaron a Jerusalén después de los 70 años del cautiverio, ellos encontraron el templo y la ciudad arrasados, destruidos. Claro, los había destruido Nabucodonosor 70 años atrás y todo estaba completamente destruido. La ciudad, el templo, todo arrasado, como cuando hay un terremoto y se viene todo abajo, lo que hay son montones de escombros, no hay otra cosa. Y Dios, en su amor y en su misericordia, Dios levantó en esa época, cuando los judíos habían regresado del cautiverio, Dios levantó a un profeta llamado Ageo para guiar al pueblo en lo que debían hacer en esa etapa concreta de la vida. La ciudad arrasada, destruida, el templo arrasado. Pues ahora siempre Dios en su misericordia ha levantado profetas para que le digan al pueblo, mira, esta es la situación y la manera de arreglar este estado precario, este estado de ruina en el que estamos, es esto y esto. O sea que Dios, en su amor y en su misericordia, Dios siempre habla al pueblo, aleluya, porque Dios quiere que el pueblo entre por la perfecta voluntad de Dios. Dios siempre envió profetas a su pueblo para que los guiara, para que guiara al pueblo en la vida de la nación. Y el pecado de la nación de Israel, cuando recién habían regresado del cautiverio, fue que se olvidaron de reconstruir el templo. Repito, el pecado del pueblo de Israel, cuando recién regresan del cautiverio de Babilonia, es que no ponen manos a la obra para reconstruir el templo. Ese fue el pecado. Cada familia del pueblo de Israel, cuando regresaron a Jerusalén, se dedicó a reconstruir sus propias casas,
a decorarlas con artesonado de madera y se olvidaron de reconstruir el templo, que era la vida, y el templo representaba la vida espiritual del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Así que para ver este relato vamos a ir al profeta Ageo. Un poquito antes del Nuevo Testamento se encuentran los profetas que profetizaron después del cautiverio. Así que en el profeta Ageo, en el capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice así, capítulo 1, versículo 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: la palabra de Dios por medio del profeta Ageo, para toda la nación, para el sumo sacerdote y para los gobernadores, para todos. Así, verso 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, miren lo que el pueblo decía, en medio de esa ruina y en medio de esa destrucción, dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, porque Dios oye lo que el pueblo dice y los comentarios que circulan por ahí por la calle. ¿Y qué es lo que decía el pueblo? Dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Ya se habían restaurado las casas y todo el mundo en sus quehaceres, pero la casa de Dios derrumbada. Esa fue la última a la que le pusieron mano. El pueblo decía así: no ha llegado aún el tiempo, ya vendrán tiempos mejores, ahora no es el tiempo, estamos ocupados en otras cosas. Aquí se ve en este versículo el malestar que Dios le muestra al pueblo. Dice en el verso 3, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, abre un interrogante ahí, dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Pero ustedes que se han creído. Aquí se ve el malestar, como digo, el malestar de Dios con el pueblo de Israel. Y como digo, el templo se había quedado ahí destruido tal cual estaba y no habían levantado ni siquiera un muro. Y con esto podemos ver que uno de los descuidos más frecuentes de la mayoría de los cristianos es que siempre le damos prioridad a las cosas materiales antes que a las espirituales. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Sí, las cosas materiales, la comida, el coche, la casa, esto, lo otro, todo el mundo ocupado con sus cosas, pero la casa de Dios derrumbada, la casa de Dios en abandono completo. Nadie se preocupaba de la reconstrucción del templo, pero en sus casas todo estaba restaurado, todo estaba pintado, reparado y en perfectas condiciones, las casas de los ciudadanos de Israel, pero el templo derrumbado. Y Dios le llama la atención al pueblo por la desidia, por el abandono hacia el templo que estaba completamente en ruinas, destruido, tal como lo había destruido Nabucodonosor. El templo estaba en ruina y el pueblo decía: no ha llegado el tiempo de que la casa de Jehová sea edificada, no ha llegado el tiempo. Y luego el Señor dice: no, para la casa de Dios no ha llegado el tiempo, pero para ustedes sí que ha llegado, ¿verdad? Es para vosotros, dice el verso 4, tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y pintadas y arregladas y reparadas, y esta casa está desierta. Todas las casas ya habían sido restauradas, pero para restaurar el templo no había llegado el tiempo. Para lo espiritual no había llegado el tiempo. Sí, ya nos ocuparemos. Sabían que había que levantarlo, pero algún día más adelante, en el futuro. Hermanos, atender nuestras necesidades, aunque no sean necesidades básicas para vivir, siempre se les suele dar prioridad. Aunque sean cosas secundarias, le damos prioridad a las cosas secundarias
y lo que se refiere a las cosas de Dios, eso lo aplazamos. Lo que se refiere a entregarlo, a servirle, a buscar de Dios, a orar, a ayunar, a evangelizar, eso lo aplazamos para más adelante. Pero tenemos que meditar. El título del mensaje es meditar. Tenemos que sentarnos a meditar, a pensar cómo está mi vida espiritual. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, hermano. Tu cuerpo y mi cuerpo, la Biblia dice que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está destruida? ¿Está arrasada espiritualmente como estaba el templo de Jerusalén? ¿Tu prioridad cuál es? ¿Las cosas de Dios o las cosas terrenales? ¿Tu casa y tus asuntos, tu negocio? ¿Vas a dejar el templo así, sin restaurar? ¿Vas a dejar tu vida espiritual sin ser restaurada? Recuerda que la Biblia dice claramente que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que santificarlo, y hay que limpiarlo, y hay que purificarlo. Nuestro cuerpo, sí, nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. Todo lo que hacemos, todo lo que somos y tenemos que afinarlo y ponerlo y restaurarlo para tenerlo en la perfecta voluntad de Dios. Seguimos mirando un poco más en el capítulo 1 del libro de Ageo, en el versículo 5 en adelante. Dice Dios, después de haber visto que el pueblo no tenía interés en restaurar el templo, dice: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice, ¿qué más dice el final del verso 5? Meditad bien sobre vuestros caminos. Esa palabra meditar aparece varias veces en el libro del profeta Ageo. Es una de las palabras principales. Es como que el Señor dice: mediten, piensen, reflexionen, averigüen, investiguen cómo están ustedes. Miren lo que están haciendo, comparen con la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Ustedes creen que es correcta la actitud que ustedes tienen? Que ya todo el mundo ha restaurado su casa y el templo, que es la vida espiritual, eso está ahí completamente destruido. Meditad bien sobre vuestros caminos, sobre vuestras actitudes. Y sigue diciendo en el verso 6, mira lo que estaba pasando, dice: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal, ¿qué pasa? Recibe su jornal en saco roto. Ese era el estado ruinoso en el que estaban cayendo por por aplazar lo que era la reconstrucción del templo. Dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad. Ven otra vez la palabra meditar. Entren en una reflexión seria y profunda sobre la actitud que ustedes están teniendo. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y sigue hablando en el verso 8, dice: subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios a través del profeta le dice al pueblo en ese estado lo que tienen que hacer, porque para trabajar en la casa del Señor eran perezosos, no se movían. Y eso les estaba trayendo consecuencias. Dice en el verso 9, dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Ahí está la respuesta: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Allí estoy cómodo, allí en mi casa, idolatramos la casa, pero la casa del Señor estaba completamente desierta. Por eso dice, verso 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, es decir, todo seco, no llovía. Si no llueve, todo muere, no hay comida. Y llamé la sequía sobre la tierra, sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres
y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea que Dios estaba castigando al pueblo y ellos trabajaban mucho y todo le iba mal. El llamado de Dios es a que mediten, a que piensen si lo que están haciendo está bien o está mal. Meditar, meditar. Si uno no medita, pues no puede detectar lo que está pasando en nuestra vida. ¿Por qué sigo con tanta desidia? ¿Por qué sigo con tanto desinterés por las cosas espirituales? ¿Por qué no involucrarte un poco más en la evangelización, en la oración, en la visitación, en el ayuno? ¿Por qué no entregarte un poco más? No, todo el mundo corre a su casa. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es como un espejo, ¿verdad? Un espejo. Cuando usted no sabe si su rostro está limpio o está sucio, usted se mira en un espejo y el espejo le dice, pues mira, tienes una mancha por aquí o una verruga por allá, tu aspecto no está bien. Pues cuando nosotros meditamos y entramos en la palabra de Dios y la leemos, la palabra es como un espejo y nos refleja nuestro estado espiritual. Mírate en el espejo de la palabra y obsérvate a ti mismo. Medita. Dios castiga, hermanos. Dios castiga sin piedras y sin palos. Ese refrán se lo escuchaba siempre a mis padres. Ellos decían, Dios castiga sin piedras y sin palos. Y es verdad que a veces vienen castigos y uno dice, ¿por qué vino eso? Dios castiga sin piedras ni palos. La gente vivía en esa época, vivían insatisfechos. Las cosas les salían mal. El dinero se les iba de las manos, las cosechas no rendían, tenían problemas de salud, la lluvia no caía, Dios estaba apretando las tuercas, pero ellos distraídos, cada uno en su locura. Y el Señor llama, mediten, piensen, reflexionen, hagan un alto en el camino, revisen sus actitudes, sus comportamientos, sus hechos, sus acciones y cambien de actitud. Vean qué cosas están deterioradas y pongan manos a la obra. El templo estaba destruido y el templo representa la vida espiritual del pueblo de Dios. Y la vida espiritual del pueblo de Dios estaba igual que el templo, arrasada, destruida completamente. Triste era la situación. Así que dedica tiempo, hermano y hermana, dedica tiempo a restaurar tu comunión con Dios, para que tu cuerpo, que es el templo del Espíritu de Dios, esté en perfectas condiciones, que tu cuerpo, tu vida, tu mente, tus sentimientos esté en la perfecta voluntad de Dios. En los versículos 9 al 11 dice, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Ese era el problema y el profeta lo enfatiza y lo deja bien claro al pueblo de Dios. Aquí vemos que Dios castiga, Dios está trayendo sobre el castigo que Dios está trayendo sobre el pueblo de Israel tiene una causa. Tiene una causa clara. La causa era la desidia, la indiferencia que mostraban hacia el templo. La desidia hoy en día no es con respecto a un templo como el templo de Jerusalén, sino la desidia es, bueno, yo soy así y así voy a seguir, no pasa nada, y no restauramos nuestra propia vida, nuestra comunión con Dios, y tenemos malos comportamientos, malas actitudes y no restauramos, no arreglamos, eso se va quedando ahí muerto de risa y no le ponemos asunto. La gente no sentía ganas de restaurar el templo, les daba igual que estuviera derrumbado, ya se arreglará, ya lo levantaremos, no ha llegado todavía el tiempo de que la casa de Dios sea restaurada. Claro, pero la casa de ellos sí la habían restaurado inmediatamente que llegaron del destierro, manos a la obra y levantaron sus propias casas, pusieron puertas, pusieron ventanas, repararon los muros y lo dejaron todo pintado, arreglado, restaurado y en perfectas condiciones, pero la casa del Señor allí hecha una verdadera ruina. Y si vamos nosotros al capítulo 2, bueno, termino de leer los versículos
12 al 15, dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios. Aleluya. Oyeron la voz de Jehová su Dios, que les estaba hablando. Eso es lo que Dios espera hoy en día también, que el pueblo, que la iglesia oiga la voz de Dios. Oyeron la voz de Dios, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. ¿Y qué más dice? Y temió el pueblo. Temió el pueblo. Dice: uy, es verdad, menuda metedura de pata. ¿Cómo es que el templo, que era lo primero que teníamos que haber restaurado, se nos ha quedado ahí? ¡Qué vergüenza! Dios mío, perdónanos, Señor. ¿Verdad? Así tenemos que hacer nosotros cuando hay algo en nuestra vida, algún vicio, algún pecado, alguna cosa que está en nuestro cuerpo, porque si nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, se supone que tiene que estar levantado y no destruido. Y entonces dejamos y la desidia: sí, ya lo arreglaré, ya me reconciliaré, ya buscaré, ya todo para el futuro, pero no hay voluntad de cambio. El pueblo temió delante de Jehová. Dice: uy, Dios nos está hablando, es verdad. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros en este día también. Aquí vemos la reacción positiva. Gloria a Dios, que también, a pesar de que se habían equivocado, tuvieron una reacción positiva del pueblo al mensaje del profeta Ageo. Todos a una, dice que pusieron manos a la obra para restaurar el templo. Alabamos a Dios cuando vemos personas que han estado indiferentes y que han estado de brazos cruzados y arrastrando los pies para venir a la iglesia por mucho tiempo, y un buen día dicen: gloria a Dios, a partir de ahora todo va a cambiar, ahora me voy a tomar ya las cosas de Dios en serio, ahora le voy a servir a Dios, ahora me voy a preocupar de mi esposa, de mis hijos, de mi casa, y voy a restaurar mi vida. Ese cambio de actitud lo cambia todo, y todo se vuelve una tremenda bendición. El verso 13 dice: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová, a pesar de que ustedes se han olvidado de reconstruir el templo, yo estoy con vosotros. Venga. Dios empieza a decir: vale, yo estoy con vosotros, porque ve que el pueblo ya han entendido, se han humillado y han dicho: oye, pues sí, pues menudo pecado hemos cometido, vamos a poner manos a la obra. Y dice la palabra en el verso 13: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, ¿y qué hicieron? Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Ese día, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío, en ese día hubo un cambio total. Hasta ahí llegó la desidia, la indiferencia, ya lo reconstruiremos, todavía no ha llegado el tiempo de Dios para reconstruir el templo, pero ese día, el día 24 del mes sexto, en ese día llegó un cambio de actitud, y por eso Dios le dice: venga, yo estoy con ustedes, manos a la obra. Si ustedes se ponen manos a la obra, yo voy a estar con ustedes y los voy a bendecir. Y luego ustedes van a comparar cómo les iba la situación familiar, económica y social cuando ustedes tenían el templo destruido, en la diferencia que va a haber ahora que tienen el templo, o ahora que ya han puesto manos a la obra, aunque todavía el templo no estaba levantado, pero desde el primer día que el pueblo dispuso su corazón para poner los cimientos del pueblo de Dios, desde ese primer día, desde el día 24 del mes sexto, dice que ya Dios estaba con el pueblo. Y si vamos al capítulo 2, hermanos, capítulo 2 de Ageo, dice: ahora pues meditad en vuestro corazón. Desde este día, desde el día 24 del mes sexto en adelante,
antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían antes, es decir, cuando estaba el templo derrumbado y destruido, ustedes venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda la obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Es decir, el templo estuvo derrumbado por un tiempo, no sabemos cuánto, pero ellos no querían poner manos a la obra. Y ahora el Señor les dice, en el verso 18 dice, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante. ¿De qué día? Del día 24, cuando ellos tomaron la decisión de reconstruir el templo. Desde este día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón para que vean la diferencia, Dice, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Desde ese día en adelante los iba a bendecir al Señor. Y lo que quería Dios es que compararan, que hicieran una comparación de cómo les iba cuando el templo estaba derrumbado y ellos mantenían esa actitud de desidia, a cómo les va a ir ahora desde el día en que empezaron a poner los cimientos de la casa de Dios. A partir de ahí, aunque todavía el templo no estaba levantado, pero había un cambio de actitud en el corazón del pueblo, y ya no decían, bueno, no ha llegado el tiempo, ahora decían, ahora es el tiempo de edificar la casa de Dios. Y todo el mundo atareado, subieron al monte, trajeron madera, enmaderaron las puertas, las ventanas y empezaron a reconstruir el templo. Qué lindo eso, ¿verdad? Así que observen y comparen la gran diferencia que existe entre el no tener la bendición de Dios y el tener la bendición de Dios. Desde el día que el pueblo comenzó a poner los cimientos para restaurar el templo, desde ese mismo día iban ellos a ver la bendición de Dios en sus vidas, en su salud, en su economía y en toda la vida social del pueblo de Israel. La salud, la economía y el estado general del pueblo, antes de comenzar a reconstruir el templo, se refleja en los versículos 15 al 17, que usted los puede volver a leer en su casa detenidamente para que usted haga una comparación entre cómo era el estado del pueblo cuando el templo estaba derrumbado y cómo es ahora después que empezaron a poner los cimientos del templo. Entonces, hermano, a partir del día en que comenzó el pueblo a restaurar el templo, iban a ver la mano de Dios trayéndole bendiciones de todo tipo. Eso está en los versículos 18 al 19, que usted los puede leer más detenidamente en su casa. Hay una gran diferencia, como de la noche al día. A partir del día mismo en el que el pueblo tomó la decisión de restaurar el templo, un cambio como de la noche al día. Habrá un cambio mejor para su vida y para la vida de su familia cuando usted se tome las cosas de Dios en serio. Habrá un cambio grande en su vida, en su familia, en su esposa, en su esposo, en sus hijos, cuando usted se tome las cosas de Dios en serio. Usted tendrá la bendición de Dios, tendrá paz en su interior, vivirá feliz, vivirá ilusionado. Hacer cosas para el Señor van a representar una ilusión. Ay, qué bien que estoy evangelizando a lo estoy discipulando, y entonces le entra una ilusión, un deseo de ganar almas y de llevar personas a los pies de Cristo y de servirle de bendición a otras personas, y va a sentir el respaldo de Dios en su vida. Y todo comienza con la meditación, con el entrar en una reflexión seria acerca de su vida. Aleluya. La prédica es una motivación para que usted en su casa saque un día, se vaya por ahí a un sitio solitario donde nadie le interrumpa, y allí usted lleve papel y lápiz y usted escriba, y usted le pregunte a Dios y se tome
no eso de orar ahí un momentito, sino reflexionar, entrar sobre su actitud, sobre el pasado, sobre el presente, sobre el futuro, a dónde quieren llegar. Hermanos, los personajes de la Biblia que fueron bendecidos por Dios, todos eran personas de meditación. Todos eran personas que meditaban. Voy a citar solamente 3 o 4 ejemplos de personajes de la Biblia que tenían por costumbre meditar, entrar en una reflexión, pensar su pasado, su presente, su futuro. El primer pasaje a donde les quiero llevar de estos tres libros, 2 de ellos están en Génesis y los otros están en el libro de los Salmos. Pero en Génesis, abra por favor Génesis capítulo 24, versículos 63 al 64, y aquí se nos habla de Isaac. Ya saben ustedes que Isaac era el hijo de Abraham y Sara, y Isaac estaba soltero, y él estaba meditando cuál iba a ser la esposa para su vida. Y miren lo que dice en el verso 63 del capítulo 24, dice, y había salido Isaac, ¿a dónde había salido? A meditar al campo, ¿verdad? Para que nadie lo interrumpiera. Había salido al campo, a pasear, mirar las flores, los pajaritos, meditar, mirar las nubes, la grandeza de Dios y todas esas cosas. Isaac había salido a meditar. Era una práctica que él tenía. Y claro, como era soltero, pues seguramente estaría pensando cómo sería la esposa que su padre había mandado a buscar para él. Si era joven, si era vieja, si era hermosa o si era fea, o si era humilde o si era orgullosa. Seguramente el hombre está pensando en todo eso. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Claro que es un buen tiempo, ¿verdad? Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. O sea que precisamente él está meditando sobre esa esposa que el criado de Abraham había ido a buscar para Isaac, y mira por dónde le viene la bendición. Él está meditando en el campo y el Señor dice, pues ahí tienes la futura esposa, la mujer que va a ser tu futura esposa, ahí la tienes, Isaac. Dios responde las oraciones cuando uno medita y cuando uno busca de Dios. Dios le eligió la esposa a Isaac. Él no tuvo que hacer nada. Dios le trajo la que era ideal para él. Entonces, Isaac era un hombre de meditación. Meditaba. Cada persona tiene que meditar sobre su vida, sobre su estado, sobre sus situaciones. Otro que también meditaba y reflexionaba era Jacob, el hijo de Isaac. Vamos a ver en Génesis capítulo 37, versículo 11, en qué consistía la meditación de Jacob. Era un poco diferente porque la situación de Jacob era ahora diferente. Y ya saben ustedes que Jacob tenía 12 hijos varones. Y había uno de los 12 hijos que se llamaba Josué, José, que era el penúltimo, el más pequeño era Benjamín, pero Josué era el penúltimo de la familia, y entre José y su padre había una relación muy estrecha, porque José era humilde, era un chico bueno y amable y obediente a su padre, y su padre le había hecho, como saben todos ustedes, una túnica de colores, y bueno, tenía ciertas atenciones con él porque él se portaba de las mil maravillas. Pero los otros hermanos de José le tenían odio, lo querían matar, y bueno, a punto estuvieron de matarlo. Ya saben ustedes la historia. Y entonces había ahí un problema tremendo entre los hijos de Jacob. Jacob los amaba a todos por igual, ¿verdad? Porque los padres siempre amamos a los hijos, pero hay algunos que son más afines o más pegados al padre, y otros son más
más distantes que no quieren relaciones con el padre. Entonces José era muy padrero, ¿verdad? Como llamamos nosotros. Cuando un hijo es muy apegado a su padre, decimos padrero. Cuando es muy apegado a su madre, decimos es madrero. Siempre está con la madre. Bueno, pues José era padrero, ¿verdad? Y estaba apegado a su padre, pero José y su padre hablaban del mal comportamiento, eso está en toda la historia de Jacob, del mal comportamiento que estaban teniendo los otros hermanos mayores de José. Y entonces Jacob, el padre de estos 12 hijos, tenía una preocupación por el problema, por las diferencias, por las contiendas, por las rivalidades, por la envidia que los otros hermanos le tenían a José. Dice en el capítulo 37 del Génesis, versículo 11, dice: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, ¿qué hacía? Meditaba. El padre se iba por ahí a meditar: ¿qué hago yo con este problema entre mis hijos? El pobre José, buen chico, pero los demás no lo quieren. ¿Y qué hago? Y el hombre estaría ahí meditando, pensando. Por eso dije que meditar es importante, porque cuando uno medita y cuando uno reflexiona y cuando uno examina el problema a fondo, ¿qué problema estoy teniendo? En este caso Jacob tenía el problema. En el caso de Isaac, pues él no tenía problemas, pero sí estaba esperando la bendición de Dios, que Dios se la envió. Así que cada persona tiene una situación diferente, ¿verdad? No es lo mismo una persona soltera que una casada, no es lo mismo un matrimonio que no tenga hijos a un matrimonio que tenga varios hijos, porque los hijos suelen también pelearse entre ellos. Entonces aquí vemos que Isaac meditaba y Dios le dio la bendición que él estaba esperando. Jacob meditaba también en los problemas, las peleas que habían entre sus hijos. Y si vemos ya por último en el libro de los Salmos, vemos cómo los salmistas también meditaban. Sacaban un tiempo para irse a solas por ahí, a orar y a hablar y a reflexionar y a pensar sobre su pasado, sobre su presente, sobre su futuro. El Salmo capítulo 1, versículo 1 al 3, vamos a leer los 3 primeros versículos. Yo sé que muchos de los hermanos incluso se saben el Salmo número 1 completo. Todos juntos dice el Salmo número 1, verso 1 en adelante, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, dice en el verso 3, como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace que prosperará. El verso 2 al final dice: y en su ley medita, en la ley de Dios medita. Y qué bueno meditar en la ley de Dios, en los mandamientos del Señor. Hermanos, saque un tiempo para meditar. Hoy vamos a estar orando y manteniendo el ayuno hasta las 4 de la tarde. Y qué bueno que ahí usted medite, piense, ore, entre en una reflexión seria en la presencia del Señor. 2 versículos más en el libro de los Salmos. El capítulo 77, versículos 5 al 6, dice: consideraba los días desde el principio, los años de los siglos, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría, averiguaba, investigaba qué está pasando, cómo está mi vida, por qué esto, por qué lo otro. Ese es lo que Dios espera de ti y de mí. Y el Salmo 143, versículo 5, con este ya termino, todos juntos dice: me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Me acordé de los días antiguos, los consejos que me daban mis padres. Meditaba en todas tus obras.
Qué bueno meditar, meditar, meditar. Hay que meditar, hermano, hay que reflexionar, hay que inquirir, averiguar, investigar. Yo le invito a que ustedes saquen tiempo. Bueno, como les dije, hoy tenemos un tiempo hasta las 4 de la tarde. Vamos a estar orando. Hoy vamos también a tomar la Santa Cena, como saben todos ustedes. Y es evidente que para tomar la Santa Cena hay que entrar en una meditación, en una reflexión, mirar cómo está nuestra vida. Si la vida de los demás está mal, allá cada uno con la suya, ¿verdad? Pero su deber y el mío es meditar en mi propia vida, en mi propia conciencia, cómo estoy delante de Dios, estoy bien, mal, regular. Así que vamos a entrar en una meditación y luego tomaremos la Santa Cena. Pero medite, hermano, piense, haga una mirada a su interior, mire su corazón, su mente, pregúntele a Dios, dígale cosas al Señor.